have the ride of our lives ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Juárez, me da mucho gusto recibirlos en esta nueva transmisión que estamos aquí comenzando. El día de hoy vamos a ver dos sesiones de una manera muy rápida, que es, la primera es de El a tú, del día 4, que así se llama, el de El a tú, y el día 5 que se titula como La interpretación de Daniel. Esta interpretación que se va a dar es sencilla, no es ampliamente profética, pero es muy importante que la tengas presente en tus cuadernos de notas. Porque de ahí va a salir esta situación de la segunda parte del libro de Daniel. Bueno, pues entonces, pues ya espero que tengas listo tu cuaderno de notas para comenzar el día de hoy. No es mucho lo que hay que ver, de hecho pareciera que va a ser una sesión más larga, pero no, va a ser una sesión realmente ágil, una sesión realmente ligera, porque esto nos va a servir de preámbulo, decírtelo así, es un preámbulo a lo que vamos a ver en la segunda etapa o en la segunda parte de nuestro libro de Daniel. Vamos a ver esta parte que es profecía, pero estas dos sesiones principalmente son las que tienen que ver con esta cuestión de ver el preámbulo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con nuestro tesoro del día de hoy. Nuestro tesoro del día de hoy es muy importante que lo recordemos, lo vamos a retomar en nuestra segunda etapa del libro, del estudio del libro de Daniel, el cual dice de la siguiente manera: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. Nuestro texto como lema que he estado proponiendo que veamos es en Malaquías 3:16, el cual dice de la siguiente manera: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nuestro objetivo, y antes de entrar a nuestro objetivo, me gustaría que hiciéramos una oración pidiendo al Señor que bendiga nuestras vidas y que permita que nosotros aprendamos lo que su Santo Espíritu quiere que aprendamos. Oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos muchas gracias por este día que nos concedes. Gracias, Padre eterno, porque tú estás con nosotros, porque tú nos das, Señor, de tu sabiduría y nos das siempre la oportunidad de aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque nunca nos has dejado. Pongo en tus manos, Señor, lo que hemos de hacer el día de hoy, pidiéndote, Padre eterno, que tú nos sigas fortaleciendo y sigas ayudándonos en todo momento. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que siga, Señor, guiándonos a todo conocimiento y a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Nuestro objetivo del día de hoy, de esta primera parte de esta serie del estudio del libro de Daniel, es desarrollar alarmas contra los encantos de Babilonia. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿cuándo llegó la revelación a Daniel? Vamos a ver esta primera palabra que necesitamos entender. La primera palabra que debemos entender, aprender y tenerla muy presente es la de la providencia. Se ha oído seguramente en la iglesia que es la providencia de Dios. Dios nos dará de su providencia, sí. Pero también viene, ¿qué es la providencia?
¿Te has preguntado qué es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios tiene un plan y un propósito para el mundo. La providencia no es un principio de orden o razón, más bien la providencia es la voluntad del Creador activamente involucrado en impulsar a su creación hacia una meta. La historia no es un proceso cíclico de incontables repeticiones. La historia avanza hacia una meta predeterminada. Vamos entonces a ir desglosando estas dos frases, bueno, estas dos sesiones. El punto número 1 es, estas dos partes es, uno, el tema central del libro de Daniel es la soberanía de Dios. El punto número 2 es, Dios ejerce la supremacía sobre todas las cosas y hace lo que le plazca, con quien le plazca o con lo que le plazca. Recordemos que la parte del sueño del rey Nabucodonosor es esta estatua. La primera parte que estamos viendo es de la estatua. Recordemos que Dios ejerce la supremacía, le está diciendo al rey Nabucodonosor qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Por ello es muy importante reconocer que, o entender o identificar que el tema central del libro de Daniel es la soberanía de Dios. O sea, cómo Dios se va a mover. Y a través de las diferentes visiones que veremos a lo largo de veremos de este libro en la primera y segunda etapa de nuestro estudio, estaremos dándonos cuenta que Dios muestra su soberanía de una manera pues indiscutible, de una manera muy precisa. Y al rey Nabucodonosor le enseña este sueño, mostrándole sus propósitos, porque de esa manera Dios ejerce la supremacía sobre todas las cosas y hace lo que le plazca, con quien le plazca o con lo que le plazca. El punto número 3 es, Dios tiene un plan y un propósito para su mundo. Nuestro planeta es el mundo que Dios creó. Nuestro planeta es la creación que Él diseñó. Por lo tanto, Dios va a hacer o va a llevar a cabo ese plan o ese propósito con su mundo que Él ha creado. Pero aún con todo, que Dios es soberano y que tiene o ejerce esa supremacía, Dios es vigilante sobre la vida de sus hijos, tanto como sobre las naciones. Esto es, para Dios no hay nada más prestigioso, nada más importante que la vida de sus hijos. Entre todas las naciones Dios tiene un pueblo. Sobre de ellos que está Dios viendo, está al pendiente de sus hijos. Vamos a ver lo que es la estatua, el sueño de la estatua, que viene en la parte de abajo, que es barro cocido, recordemos. Barro cocido viene, los pies era en barro cocido y hierro, una combinación. La parte de las piernas era hierro. La parte de la cintura y los muslos era el bronce. El torso y los brazos era plata. Y la parte de hasta arriba era el oro. ¿Y ahora qué significa cada una de ellas? Bueno, el oro es Babilonia, significaba Babilonia. La plata significaba el imperio medo-persa. El bronce al imperio griego. El hierro al imperio romano. Y algo muy curioso aquí es que las dos piernas del hierro significan la división
del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se divide en Constantinopla y en el Imperio Bizantino. Ujú. Nosotros, aquí hay algo que debes de saber. Para nosotros, esta profecía es pasada, es decir, ocurrió, ya ocurrió, nosotros ya la podemos ver en una retrospectiva. Por eso podemos, con base a las cuestiones históricas, con base a los detalles que hubo, podemos determinar o señalar qué culturas o qué países fueron a los que se refería esa estatua. Pero me gustaría que te pusieras un poco en el lugar de Daniel. Daniel no y Nabucodonosor, que fue el primero que recibió el Señor, para ellos era profecía en el futuro. Es decir, no se sabía cuánto iba o sea, cuándo iba a ocurrir esto. Por ello, el oro es Babilonia, era en ese entonces como una Babilonia que estaba, más bien una profecía, perdón, que se estaba cumpliendo en ese momento. El plata iba a ser el imperio Medo-Persa, que vemos que su rey más importante fue Ciro el Grande. Uh-huh. Ciro el Grande, ese es lo que está mostrando. Ciro el Grande fue el hombre más importante o el rey más importante del imperio Medo-Persa. Y si vemos en el libro de Nehemías, viene cómo es que Ciro les permite regresar al pueblo judío a su tierra. Entonces vamos a ir repasando los imperios por sus reyes más importantes. Babilonia fue Nabucodonosor. En el caso de Medo-Persa fue Ciro el Grande. En el caso del imperio griego fue Alejandro el Magno. Entonces, en el caso del imperio romano, que es las piernas de hierro, está representado, o el gobernante más importante fueron tres: César, llamado Augusto, y Tiberio, que fueron los más importantes del Imperio Romano. Vemos aquí cómo es que cada vez más, desde la cabeza hasta las piernas, los materiales son cada vez menos lujosos o menos llamativos o menos menos valor. Y es porque la moral de estos países empieza a degradar. La moral de estos países ya no es la misma y empieza a sufrir pues sí, empieza a sufrir un deterioro constante. Por eso es tan importante ver esta cuestión o este detalle en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Aquí vamos a dejar esta parte de la profecía, pero es muy importante de que lo tengas muy en cuenta, de que lo tengas muy en cuenta, que en tus anotaciones las tengas cerca. ¿Por qué? Porque regresemos, cuando regresemos a esta parte, a este estudio del libro de Daniel, en la segunda parte vamos a retomar la estatua y luego veremos lo de los cuernos pequeños y toda esta cuestión. En tus apuntes de esta sesión vas a echar mano para la sesión, que es la primera que veremos de nuestra segunda etapa. ¿Qué nos dice la Biblia? Y me gusta retomar este pasaje. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjate lo importante que es Dios. Él muda los tiempos. O sea, una vez más, la soberanía de Dios siendo manifiesta en todo. Vemos cómo es que Dios se glorifica a través de darle esta interpretación del sueño. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios real. Dios es un Dios sabio. Y por eso es tan importante este versículo. Él muda los tiempos y las edades. No te preocupes si algo no está ocurriendo cuando tú quieres. Mejor espera cuando Dios quiera que pasen las cosas. Nos surge
Ok, nuestra hermana Priscila Reyes, Prisi Reyes, dice su poder y su gloria en este pasaje. Amén. Así es, hermana. En el pasaje seguramente que estamos viendo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Efectivamente, sí, hermana Prisi, gracias por su aportación. Efectivamente, Él muestra en este pasaje su poder y su gloria. Y si vemos en la ilustración, me gustaría como que viéramos un poquito en la ilustración, que está el Salmo 24 en la Biblia. Y es como un sinónimo que estamos viendo en el libro de Daniel 2:21, el pasaje. Y en el 24, en la parte de la imagen, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, está, la Biblia está en absoluta y constante consonancia, están todo el tiempo de acuerdo en que el mensaje es Dios es Dios. Y además gira en torno, porque también lo vamos a ver más adelante, más especificado, de un mensaje cristocéntrico en el que el Salvador, el Redentor, Cristo Jesús, iba a venir a morir por nosotros. Nos surge entonces ahora una pregunta. Vimos que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor. ¿Por qué? La pregunta correcta es, bueno, ¿por qué Dios quiso revelar el sueño al rey? Hemos visto que el rey Nabucodonosor era berrinchudo, era caprichudo, era soberbio, era por demás, dirían en mi rancho, atravesado. Y Dios tenía su forma de hacerle ver a Nabucodonosor que él no era más que un peón dentro de este gran mundo y enseñarle lo pequeñísimo que es Nabucodonosor. Entonces tenemos una, una, una justificación o una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios quiso revelar el sueño al rey? Bueno, porque Dios quería que el rey Nabucodonosor supiera que él, Dios, es el único soberano. Por eso, en el sueño ve en el rey Nabucodonosor la estatua, pero de pronto ve que una roca cortada no por mano de hombre, que fue lanzada y desmenuzó la estatua. Recordemos que no dice que nada más la destruyó, no, sino que la desmenuzó, es decir, no quedó nada de esa estatua. Y además esa roca crecía para todos los 4 puntos cardinales. Es importantísimo ver el objetivo, el mensaje, el propósito que está persiguiendo nuestro Señor Jesucristo al revelar, más bien nuestro Dios al revelar a un rey impío, porque Nabucodonosor era impío, le revela cuáles son los planes que tiene. La roca lanzada significa el reino del Mesías. ¿Qué aprendió Daniel de la providencia? Esta es una pregunta muy clara que debemos de tener. ¿Qué aprendió Daniel de la providencia? Bueno, la providencia de Dios siempre es intencional y llena de propósito. Ok, nuestra hermana Prisi otra vez está comentando. Dice, lo hizo polvo. Nuestra hermana Prisi nos comenta, me parece que está hablando de la parte que dice que Dios quería que el rey Nabucodonosor y la roca lanzada. Efectivamente, sí, hermana, lo hizo polvo. Pero de una estatua tan grande, ¿qué diferencia hay entre una estatua tan grande hecha pues con una cabeza de oro, el torso de plata, la cintura y los lomos de bronce y los pies de hierro, a quedar pues polvo? Pues imagínense la fuerza con la que tenía esa piedra para desmenuzar, ¿no?
Imagínese esa, pues ese ímpetu con el que golpeó la piedra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 35, dice la palabra del Señor. Tú, oh rey, aquí está hablando Daniel, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Al mencionar la forma de decir terrible, terrible es imponente, es decir, era imponente esa estatua, era imponente. Pues realmente sí estaba en una situación de, la veías y te quedabas espantado, azorado. Versículo 32, sigo leyendo. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Nuestra hermana Prisi Reyes está diciendo Daniel 2:35. Sí, hermana, efectivamente vamos para allá. Ahorita vamos a leer el 35, versículo 35. Muchas gracias por su participación, hermana Prisi. Es muy, muy importante su participación, la verdad que sí. Déjenme decirles que yo conozco a mi hermana Prisi, que la considero una amiga, y es además esposa de pastor y está estudiando para ser ministra. Muy, muy importantes sus participaciones. Vamos a ir al 32, seguimos en el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Cuando en esta parte del versículo dice estabas mirando, hace referencia a que estaba anonadado, estaba impactado, estaba asombrado, estaba azorado de la magnificencia o de la majestad o de lo sublime que se veía esa estatua. Hasta que una piedra, ¡pum!, fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ahí primero desmenuzó solamente sus pies, y luego en el versículo 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. No importa cuánto nos queramos esforzar como personas, no importa cuánto querramos hacer para dejar de nosotros memoria en esta tierra, el único que va a permanecer va a ser nuestro Dios. Su nombre, Jehová de los ejércitos, va a ser el único que va a persistir y su nombre va a perdurar por siglos y hasta la eternidad. Ahora sí, ¿qué aprendió Daniel de la providencia? La providencia de Dios siempre es intencional y llena de propósito. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender. Porque siempre buscamos que Dios nos provea, que Dios nos dé, que Dios nos lleve, que Dios nos traiga, que Dios nos ponga, que Dios... Sí. Pero debemos de tener muy en cuenta que si Dios nos provee, que si Dios nos da, es porque tiene una intención y un propósito. Y ese propósito es glorificar su nombre, que su nombre sea ensalzado por siempre y para siempre. Por eso dejé esta frase. La respuesta a una oración urgente nos conduce a una alabanza instantánea. ¿Cuántas veces más bien algunos de nosotros nos hemos encontrado en medio de una petición tan grande?
en medio de una petición tan difícil. Dios tiene un plan. La providencia de Dios no nada más se limita a los que creemos en Él. Ese es el punto 2 que Daniel aprendió y que nosotros debemos aprender. La providencia de Dios no nada más se basa en lo que en nosotros que somos sus hijos. También es para las personas que no lo conocen. A ver, ¿quién me ayuda a encontrar ese pasaje bíblico que dice que hace salir su sol sobre justos e injustos? Que dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero a ver, ¿quién me ayuda a encontrarlo? Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí, mientras yo explico esto, que me puedan poner la cita en la sección de comentarios. Vean cómo es que ahí también nuestro Señor Jesucristo está mostrando que la providencia de Dios no nada más es para sus hijos, no nada más se limita a sus hijos. La providencia de Dios va también a la gente que no lo conoce. Y también tiene un propósito. Y también tiene una intención. Si nosotros siguiéramos leyendo en Daniel 2, vemos cómo Daniel le cuenta el sueño a Nabucodonosor y le da la interpretación. Voy a leer del capítulo 2, versículos 36 al 42. Y dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Fíjense cómo dice la Biblia, rey de reyes, con R minúscula las dos. Es decir, es un rey humano, es un rey material. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y si siguiéramos leyendo, llegamos al versículo 44 que dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y habíamos dicho, y está aquí en la diapositiva, de que aún un rey mundano se humilló delante de Dios, y vamos a ver que esto no es mentira. Vamos a ver cómo en el versículo 46 nos dice con todas sus letras la palabra del Señor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Luego el versículo 47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Imagínate el impacto que tuvo un rey caprichudo, en un rey voluble, en un rey, pues sí, que pues era como las ondas del mar, iba y venía, que entendió, comprendió y aceptó la gloria de Dios y se humilló delante de él. Yo voy a insistir en esta parte de los grupos de oración. Y mientras tú vuelves a leer esto de los grupos de oración, yo te voy a proponer
amigo, amiga, que todos los días que tú puedas, tú desde tu casa y yo aquí desde este estudio, si tú quieres que hagamos una oración por ti, está la sección de comentarios, ¿sí? De hecho, si no quisieras que apareciera en la sección de comentarios, está la sección de dejar un mensaje en nuestra página en Facebook. Si no, puedes nada más enviarme un mensaje privado y yo lo leo. Y vamos a orar. Necesitamos orar, buscar a Dios, buscar de su Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Y no vamos a parar hasta que el Señor nos bendiga. Le vamos a decir al Señor, Señor, no se enoje, mi Señor, si le digo que no me voy a parar de aquí hasta que tú nos bendigas. Este texto yo lo iba a quitar, ya lo iba a quitar de la presentación, de verdad ya lo iba a quitar. Pero el Señor me dijo, no, déjalo. Quiero que sigan aprendiendo esto. Quiero que tú, Alejandro, sigas aprendiendo esto. Sí, dice el pasaje, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que en medio de esta lección que hemos aprendido y en esta segunda semana, gloria a Dios porque ya estamos en la segunda semana de este estudio del libro de Daniel. Que esta segunda semana se llamó Un sueño y un reino, que la estamos concluyendo hoy. Aprendamos que la providencia de Dios siempre estará ahí presente en nuestras vidas. Una hermana española que se llama Maritza Barrañeda decía en uno de sus cantos que ella compuso, no culpes a Dios. Si alguien se murió o alguien te dejó, no culpes a Dios. Por el hambre o por la guerra, por sequía o destrucción, no culpes a Dios.